Sin duda, una de las grandes noticias económicas de las últimas semanas ha sido la nacionalización de Bankia, que si no me equivoco, además, es la mayor nacionalización de un banco en muchísimo tiempo, o incluso hay quien dice de la historia de España. Esta nacionalización de BFA Bankia. Y es el tema que va a centrar nuestra tertulia económica aquí en Periodista Digital con Susana Criado y con Pablo Rodríguez Suances. Así que bienvenidos y gracias. Si quieren entramos al trapo con una pregunta obligatoria. ¿Qué opinión les merece esta nacionalización de BFA Bankia y creen que habría otra salida? Bueno, yo por un lado tengo el corazón partido, porque pienso que la situación tal y como estaba no se podía soportar mucho más tiempo, que demasiado ha aguantado hasta el pasado lunes. La verdad es que Bankia ha cometido muchos errores en el pasado. Entonces yo creo que ya la bola había crecido muchísimo y había que pararla en un momento u otro. ¿Ha sido la forma correcta? Yo creo que esto se verá con el tiempo. No sé, a mí no me termina de convencer mucho la nacionalización, pero no sé qué otras más alternativas habría sin dañar esa credibilidad, sin dañar a los accionistas, a los empleados, a los clientes. Hay que recordar que Bankia, el conjunto de los depósitos que tiene Bankia representan el 10% del Producto Interior Bruto español, que no estamos hablando de una caja de arroz pequeñita, sino que es la cuarta entidad más importante de España. Entonces yo creo que se ha actuado tarde, pero no había otra opción. Más o menos estoy de acuerdo con la idea, pero con algunos matices. Había que hacer algo, era absolutamente imprescindible. Y hasta que no se hiciera algo no nos iban a dejar respirar. Se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. El problema es que los británicos lo hicieron hace 4 años, los americanos lo hicieron hace tiempo, los alemanes también se hicieron, y es verdad, tenía que haberse hecho antes. Pero no estoy de acuerdo en que la fórmula tuviera que estar destinada a proteger, por ejemplo, a los accionistas o a proteger, por ejemplo, a los depositantes. Desde el punto de vista moral es absolutamente injustificable darle más dinero a la banca. No se puede sostener. Es muy difícil, menos cuando se está en uno de los recortes, cuando se está presentando el presupuesto más austero de la democracia y cuando la esencia propia del capitalismo es esa. Dicho eso, hay que ser realistas y es que lo está haciendo todo el mundo. Entonces tampoco tiene sentido ser los más puristas. O sea, si alguien es demasiado grande para caer, lo es para todos, y si no, no. No tiene sentido que Alemania o Estados Unidos o Inglaterra rescate a sus bancos y España diga, no, tenemos que ser los más puristas. Dicho eso, es la 8ª entidad que se nacionaliza en parte o a la que se le mete dinero del FROB desde marzo de 2009. ¿Es la mejor solución? Pues probablemente no. Hoy el editorial del Financial Times viene a decir lo mismo. Pues probablemente no tenía ninguna otra opción, se tenía que haber hecho antes, pero cuidado con lo que viene ahora. Porque la vía irlandesa de la salida de la crisis vía nacionalización de los bancos no funcionó, por lo menos en el corto plazo no funcionó bien y era un país bastante más pequeño. Claro, hay países que lo han hecho mucho antes. Hablabas, por ejemplo, del Reino Unido. Yo creo que fue el Royal Bank of Scotland que se le metió ahí cantidad de millones de euros que ahora mismo ya se han terminado de devolver. Pero también Alemania fue en el año 2009 cuando apostó por rescatar al Hypoverisbank y también a Commerzbank. Y luego lo de proteger a los accionistas y proteger a los clientes, yo creo que a los accionistas no hay que protegerles. Estoy totalmente de acuerdo, y que uno cuando invierte en bolsa ya sabe a qué se arriesga. Puede ganar mucho dinero, pero también puede perder mucho dinero. Los depositantes, yo creo que los depositantes ya saben que están protegidos por ley con el Fondo de Garantía de Depósitos, con esos 100.000 euros como tope. Antes era 20.000 y la ley se cambió. Yo hablo de proteger el sistema financiero español y el proteger o el favorecer la credibilidad de España como país, porque tenemos que salir a los mercados para endeudarnos. Y yo creo que esto se ha hecho porque no sé si incluso el gobierno estaría dispuesto a seguir esperando a ver si la reforma financiera que aprobó hace un par de meses aguantaba. El problema es que ha tenido el gobierno 2 toques de atención. Uno creo que fue en febrero con el Fondo Monetario Internacional, que le dijo, ojito, que esta reforma del sector financiero no es lo suficientemente transparente y va muy lenta. Necesitamos más rapidez. Y yo creo que el detonante fue esa reunión hace 2 viernes con Mario Draghi y Mariano Rajoy en Barcelona, que todos esperábamos que en ese puente, incluso en ese fin de semana, se tomara alguna solución sobre Bankia. La verdad es que las cosas no se han hecho bien desde el primer momento, desde cuando el primer FROB con el Partido Socialista hasta esta primera reforma del sistema financiero con el Partido Popular, hasta incluso cuando se reúnen Mariano Rajoy con Draghi. ¿Por qué
qué no, si había que tomar alguna decisión, hacerlo ese fin de semana y no esperar a una semana o un lunes que Rodrigo Rato anuncia su dimisión, las acciones siguen ahí fluctuando en el mercado y tenemos 3 días de total incertidumbre, que es malo para Bankia, pero es malo para el conjunto del sector, porque ¿cuánto han perdido los bancos estos días? Una auténtica barbaridad. Sí, nos han dado por todas partes. Susana, antes planteaba usted que la fusión había sido con pequeñas cajas. Ahora hay un debate a raíz de una intervención de Pilar Rahola diciendo que Esperanza Aguirre se opuso a la fusión con Caixa. Esperanza Aguirre ha respondido que ella justo lo que había propuesto. ¿Creen que una fusión con Caixa hubiera sido mejor para Caja Madrid que la fórmula por la que se optó al final? Mira, yo creo que todo esto ha sido una barbaridad, porque se nos ha vendido la idea de que las fusiones 2 más 2 eran igual a 5, y no, es que 2 más 2 no es igual a 5, y 2 cajas, una mala y otra mala, no dan igual a una buena, dan a una más grande igual de mala o más mala todavía. Es que yo creo que lo de las fusiones no ha sido la solución, ha sido otro error más del anterior gobierno por no meterle mano al sector desde el primer momento. Sí, no, probablemente la fusión no sería una panacea. Dicho eso, así a priori, sin saber lo que va a llevar esto, quizás no era tan mala idea. Esperanza Aguirre ha dicho que no, que de hecho ella era la que le decía a Rato que la que tenía que hacerse la fusión, pero ella, cuidado, que decía no por cuestión financiera, sino por cuestión política. La respuesta de ella, porque el problema es que las cajas no es una respuesta financiera, no es un problema financiero, es un problema político. Y el problema es que le estamos dando una respuesta política a un problema político creado por los políticos. Los gestores de las cajas han sido políticos, ahora vamos a nacionalizarla. Se puede poner a Gorigolzarri, que es profesional de dilatada experiencia, pero sigue siendo el Estado el que marca los gestores de las cajas y las cajas las que marcan la agenda de los políticos. Con esto me da pie justo a la siguiente pregunta que les quería plantear. BFA era propiedad de 7 cajas, efectivamente, entidades controladas por políticos y también por sindicalistas. ¿Podemos confiar en que ahora el Estado, que es el que se hace propietario de este banco, no vaya también así haciendo interferencias de tipo político? Bueno, yo es que creo que lo primero que tiene que hacer el señor Gorigolzarri es poner al frente un consejo de administración, un consejo totalmente ejecutivo formado por gente que sepa de banca, del sector, que sepa tomar decisiones, porque dime tú, en un consejo formado por sindicalistas, formado por políticos colocados a dedo, ¿qué idea tienen ellos de conceder un determinado crédito a una determinada persona o entidad que lo solicite, o de poner en marcha una estrategia comercial determinada, o de las preferentes? Es que ha sido una auténtica barbaridad en los últimos tiempos, pero también desde el principio de las cajas, por esa politización, porque dentro de las cajas quienes decidían si se daban los créditos para construir un aeropuerto que luego no ha servido absolutamente para nada, simplemente para que el político de turno pues saliera a inaugurarlo y consiguiera ahí unos cuantos votos, han sido los que formaban ese consejo político de las cajas. Sí, pero... Y de eso pues estamos recogiendo esto. No. Claro, que agradecemos que no vaya a no hay ninguna garantía. Yo creo que el toque de atención es lo suficientemente grande y ahora mismo los problemas de España empezaron cuando fuera se empezó a hablar de cajas. Cuando no decían los saving banks, sino el día que se aprendieron la palabra cajas fue el día en que nos metimos un lío muy gordo. Y ahora mismo la conoce absolutamente todo el mundo. Todo el mundo tiene puesto el ojo, todos los corresponsales extranjeros, todos los mercados, y eso va a hacer que por lo menos la presión sea mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora. ¿Va a ser suficiente? No tengo nada claro. Basta con ver el proceso por el que Gorigolzarri ha llegado. Toda la negociación, como en principio le ofrecen ser el número 2, como él se lo piensa, el sábado dice, no, yo si voy es el número 1, como el gobierno en principio parece que le pone un límite de número de consejeros de los que puede prescindir, como eso es una negociación abierta. O sea, yo creo que va a ser más fácil que en otras ocasiones, pero no hay ninguna garantía. La situación de Bankia es responsabilidad de Rato, hay otros culpables. ¿Quién tiene la culpa? Con nombres. Bueno, yo creo que es responsabilidad de todos, de Rodrigo Rato, el primero por no meter mano a ese consejo de administración formado por sindicalistas y formado por políticos, segundo por comerse Bancaja, porque yo creo que él, que en teoría tiene que saber de economía y del sistema financiero, es que a cualquiera con 2 dedos de frente dice cómo yo, Caja Madrid, con una situación no muy boyante, si me como este marrón Bancaja con un montón de ladrillo y de morosidad, ¿cómo voy a salir hacia adelante? Yo creo que también han sido responsables Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, porque durante todos estos años, Mafo, es verdad, es que no sabemos dónde está Mafo, dónde está Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero dónde está ahora y dónde ha estado durante
durante todo este tiempo? Ah, sí, ya sé dónde está. Ha estado dando lecciones al gobierno sobre cómo hacer y poner en marcha la reforma laboral, que es lo suyo, ¿verdad? Claro, es que lo del gobernador del Banco de España y lo del servicio de inspectores del Banco de España, el servicio de inspectores del Banco de España siempre ha tenido un gran prestigio, y yo tengo entendido que el gobernador del Banco de España, ya cuando estaba Zapatero en el poder, había recibido un informe por parte de los inspectores del Banco de España diciendo que lo de Bancaja era una auténtica barbaridad, y ese informe se guardó en el cajón, y después con Mariano Rajoy ese informe volvió a salir y otra vez se volvió a meter en el cajón. Es que Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha estado totalmente desaparecido. Es una auténtica vergüenza. Hay más informes también de la época de transición, desde Caruana a él. Hay un montón de informes advirtiendo que cuando Zapatero estaba diciendo que el sistema español era el más sólido probablemente de la comunidad internacional, quizás había informes que estaban recibiendo diciendo, cuidado, que no tenemos subprime con ese nombre, pero tenemos nuestras propias subprime, muchísimo más cuidado. Pero es que Mafo no es un banquero. Mafo, aunque sea economista de formación y tenga experiencia en el Estado, tenía un cargo político. Y Rodrigo Rato es un cargo político. Aunque tiene una experiencia abrumadora como gestor de un país, es un cargo político. Entonces, ¿tiene responsabilidad? Absolutamente. Pero no es el único responsable. Las cajas no son entidades privadas, nunca lo han sido. Ahora estamos hablando de nacionalizar, pero bueno, BFA... No se puede decir que BFA fuera una entidad privada o que nunca lo haya sido. Las cajas no son entidades privadas, son un modelo un poco extraño. Híbrido, sí. Un híbrido que nadie entiende muy bien tampoco, que en Alemania hay algo parecido, pero diferente, con un poder político impresionante, con poder de sindicatos, con consejeros externos de lo más dudosos, y que consejeros externos que se retiran en el momento adecuado para irse a otras empresas. Eso no es un modelo fácilmente analizable, por lo tanto, la solución no es financiera. Es decir, ¿fue correcto Bancaja? Desde un punto de vista económico, no, pero es que ese nunca estuvo sobre la mesa. Esto es un proceso que te dicen, tienes que hacer un número de fusiones, tienes que pasar de 45 cajas a 17, a 10 o a las que sean, y a fusionarse. Pero como dice Esperanza Aguirre, por criterios políticos, no financieros. Igual que planteabas tú lo de la fusión con la Caixa entre Bankia, yo creo que ahí fueron los motivos políticos los que decidieron que esa fusión no se llevara a cabo, porque Rodrigo Rato, un político puesto al frente de Bankia, no estaba dispuesto a perder el protagonismo y el poder con una fusión, porque él quería, si era una fusión, todavía ser más y más grande. Es que al final... lo contaba ayer un poco, problema político, Expansión desde Barcelona, cómo habían aprovechado estos días de confusión para preguntar un poco dónde viene esto de... Y decía que Rato es el que había parado todo movimiento de fusión en el momento en que dijo, bueno, es demasiado políticamente, es demasiado coste llevarlo a Barcelona, trasladar la sede, que él y eso que Fainé se supone que provenía que a los 4 años él se retiraba, dejaba que Bankia, pero decía, políticamente el coste de Barcaja Madrid a Barcelona es demasiado grande y no estamos dispuestos. Y podría haber también un elemento de ego en Rato. O sea, estoy pensando cuando también se habló en su momento de una posible fusión de Bankia con BBVA, y él decía, no, pero solo si yo soy presidente, claro, yo quiero ir por libre y además seguir comprando bancos. ¿Hay un elemento también de ego puro y duro? Claro. Yo lo descarto. Por supuesto. Conociendo a Rato. No, pero incluso sin conocerlo. Es decir, estamos hablando de un vicepresidente del gobierno que estuvo en la terna para ser presidente, candidato a la presidencia del gobierno. Con Mariano Rajoy. Que ha sido director gerente del Fondo Monetario Internacional, que ha pasado de ser Rodrigo Rato a Rodrigo de Rato. Y hay un componente de ego muy grande. Y entonces, pero ya no solo de ego, sino a nivel del partido, era el mismo problema. Contaban ayer que él estaba decepcionado diciendo, bueno, mi partido me ha traicionado. Es que era un elemento poderosísimo a tener en cuenta en todas las operaciones, en los posibles rumores sobre la cesión hacia BBVA, hacia la Caixa. Es que Rato era un elemento de muchísimo peso por el que no se podía saltar por encima simplemente. No puedes ignorar quién es Rodrigo Rato. Y ha condicionado absolutamente todos los movimientos desde 2010 hasta el día de hoy. Claro, por eso yo soy relativamente optimista al ver que Rodrigo Rato ha dado o le han dado un paso atrás y han puesto de frente a Igor Golzarri, que es un señor que lleva toda la vida en el sector financiero y que es un banquero de los pies a la cabeza. Entonces yo por ahí sí que soy relativamente optimista, pero todo se verá, esto se andará, porque lo de la reforma financiera es como lo del día de la marmota. Vamos por la tercera, esto no termina y vamos poniendo como parchecitos. Pues a mí no me preocupa Bankia. No, a mí no. Bankia ya está más o menos cubierta, el Estado se ha hecho cargo, los depósitos ya estaban garantizados por otro lado, va a inyectar 4.500 millones y luego a saber cuánto en los famosos cocos. El problema es qué pasa con el Estado ahora mismo, que es la pregunta que al mismo tiempo se hacía Financial Times hoy mismo, Reuters, diciendo, ¿y cuando bajen los precios de la vivienda? ¿Qué va a pasar con esto? Y si tiene que el FROB vender a precio más bajo, ¿qué va a pasar con el déficit? Cuando tengan que inyectar más capital, ¿qué va a pasar con la deuda?
Esa es la pregunta a la hora que hay que responder, porque esas las claves de Standard & Poor's, cuando hace 2 semanas rebaja el rating de España, da 3 elementos. Uno, la preocupación por el crecimiento de la economía, diciendo el PIB se va a contraer y eso va a tener un efecto grande. Segundo, daban por hecho que el Estado iba a tener que inyectar más dinero en el sistema financiero, y la conclusión de ambas, por lo que se reducía el rating, es va a aumentar el de la deuda del Estado. No va a quedarse en el 80, que ya se supone que es lo que ha dicho casi el 80 guindos para este año, sino que va a aumentar más. Eso sin contar con que los precios de esos activos bajen muchísimo más, tengan que mal venderlos o deshacerse de ellos, todo eso va a los contribuyentes. O sea que por salvar Bankia podemos meternos en un problema más gordo. No sé si es decir, era inevitable. O sea, yo creo había otras opciones, pero ahora mismo las opciones no son económicas. Esto no se trata de ganar un debate económico, no es ver si tienen razones los liberales o no. Eso para dentro de 5 años habrá papers y dirán, ves, teníamos razón. Eso está muy bien, pero es que ahora mismo eso no le importa. O sea, los mercados no son neoliberales. Los mercados no son liberales. El gobierno español no es liberal. Ha subido impuestos, ha movido la dación en pago, está nacionalizando banca. Que nadie se engañe, no son liberal. Por llamarlo de alguna manera, es una especie de amalgama práctica que mezcla recetas de muchas escuelas de pensamiento diferentes, cuyo resultado es el saneo del equilibrio y equilibrio de las cuentas públicas lo antes posible. A Alemania le da igual la ideología, lo que quiere son los resultados. No están pidiendo ni siquiera una garantía, no quieren que el déficit sea un 5,3 este año o un 4 o un 3 el año que viene. Lo que quieren es que se hagan estas reformas, porque dicen, yo quiero un gesto ahora. El resultado a lo mejor no funciona, porque luego hay efectos contractivos sobre la economía, hay efectos sobre el ahorro y otros elementos, pero vamos a hacerlo. Claro, pero de momento Mariano Rajoy sí que está haciendo gestos continuamente, porque está ejecutando las órdenes de Europa. Yo creo que tenemos un gobierno totalmente tutelado por Europa, lo estamos viendo ahora con Bankia, que ha ejecutado las órdenes de Mario Draghi, pero lo estamos viendo con todo tipo de reformas que se están aprobando los viernes en los consejos de ministros, con la subida del IVA que llegará, con la subida del IRPF, con la amnistía fiscal, porque lo que se necesita es reducir el déficit y mostrar a Europa que nosotros no somos ni Zapatero ni somos Grecia, sino que nos comprometemos y estamos decididos a cumplir con ese objetivo de recorte del déficit. Pero somos un gobierno totalmente tutelado. Pero Susana, por lo que dices, estamos, aunque no sea con ese nombre, intervenidos ya. Estamos... Yo creo que desde agosto del año pasado, cuando el Banco Central Europeo empieza a comprar... Yo lo decía más suavemente, tutelados. No, pero bueno, pero podemos jugar con ese término. El comunicado que envía ayer el Ministerio de Economía a las 10 de la noche dice explícitamente: la banca ha sido nacionalizada, pero no ha sido intervenida. Que aunque parezca un juego de palabras para la gente, bueno, efectivamente por la ley hay no es lo mismo intervenir que nacionalizar, pero parece un cachondeo. Pues estoy diciendo, estás nacionalizado, pero no estás intervenido. Pero ha pasado lo mismo con algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que le ha dicho al gobierno central, oye, que yo no tengo dinero para pagar las nóminas. Y ha dicho el gobierno central, no te preocupes, que yo te respaldo y te doy una línea de crédito, pero quiero más recortes. Quiero recortes en educación, los interinos, en sanidad. Y la otra, la Comunidad Valenciana, está ejecutando. ¿No se le ha llamado intervención? Pues le podemos llamar que el gobierno central ha tutelado, llámalo como quieras, pero al final, si uno necesita dinero, que lo necesita para seguir levantando la persiana del bienestar, para seguir pagando los bomberos, la policía, el mantenimiento de las carreteras, las basuras, si necesitamos el dinero y quienes nos lo prestan son los mercados internacionales, Europa, necesitamos decir, oye, nosotros somos solventes y cumplimos. Quería volver a Bankia, a un tema que antes ya ha salido por aquí. Se ha criticado mucho que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no suspendiera la cotización de Bankia en el momento en que Rato anuncia que se va. ¿Por qué actúa así? Bueno, ¿Por qué castigó a los accionistas de esta manera? Yo creo que esto se debería de haber hecho durante un fin de semana. No sé por qué esperar a un lunes con los mercados abiertos. Si recordáis, fue el lunes cuando le concede Mariano Rajoy la entrevista a Carlos Herrera, cuando deja abierta la posibilidad a una intervención, una nacionalización, algo en el mercado financiero. ¿Esa pregunta y ya, estaba pactada? Sí, bueno. Os leí ayer, sí, sobre el tema. Es difícil pensar que no hubiera algo. No, pero el fin de semana se había reunido Rato con De Guindos y con los presidentes de Caixa, Santander y BBVA. Entonces, el lunes yo creo que ya todo el mundo estaba con las espadas en alto. Sí. Rajoy concede la entrevista a Carlos Herrera y a las 2:30 de la tarde tenemos el comunicado de Bankia diciendo que Rodrigo Rato da un paso atrás y que va a nombrar ya a Origolzarri como presidente. Y las acciones empiezan a pegarse una leche tremenda. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo, porque los mercados entienden
O sea, no saben, pero es que no saben ni los mercados, ni sabemos nosotros, ni los clientes, ni los accionistas. Nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque desde el gobierno no dicen nada, ni de Montoro, ni de Guindos. Rajoy estaba en Portugal, Rato tampoco desaparecido, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ya no te quiero ni contar. Y la CNMV, o sea, yo entiendo... Pero yo creo, no sé si el efecto podía ser incluso peor. España tradicionalmente no suspende las cotizaciones. Italia lo lleva haciendo 2 años, que no todos los días, pero todas las semanas la banca italiana se suspende. Pero normalmente, ante un hecho relevante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que paralizar al menos hasta el cierre de la sesión y ahí que las empresas digan, oye, ¿qué pasa? Si cambio, no hay cambio, ¿qué se espera? No sé si es pura ucronía, pero creo que el efecto de imagen podía ser peor porque España no acostumbra a hacer eso. Sin duda hay un hecho relevante que es la salida de Rato, eso es innegable. Del presidente de la cuarta entidad más importante de España. Pero de cara a los mercados dirían, bueno, es como la suspensión de una subasta. Es decir, mira, es que no nos va a salir bien, dices, ya, pero es que va a ser, si la suspendes es peor porque el mensaje que transmites es de pánico. Entonces yo supongo que en la CNMV debieron pensar algo similar. Lo cierto es que también, como me preguntaba ayer una compañera, yo decía, ¿dónde está Mafo? Y decían, pues probablemente esté fuera con Segura, estén ahora mismo escondidos. Y yo creo que ante lo que ha perdido Bankia en estos 3 días, que creo que en bolsa han sido 700 millones de euros, pero ante lo que ha perdido el conjunto del sector financiero en bolsa, Mariano Rajoy ayer no tuvo más remedio que decir, vamos a decir, no podemos esperar hasta el viernes al Consejo de Ministros, esto hay que hacerlo ya mismo, pero ese ya mismo tenía que haber sido el lunes por la tarde. Yo creo que el lunes por la tarde. ¿Y es normal que nos enteremos de la mayor nacionalización de un banco en la historia de España reciente? Habría que remontarse a cuando el franquismo nacionalizó el Banco de España para encontrar algo parecido. ¿El presidente del gobierno esté fuera del país? Bueno, ayer todos en la reunión que tenía en la rueda de prensa posterior con el presidente de Portugal, todos estábamos esperando, ahí Rajoy rodeado de los 8 ministros que le habían acompañado y todos a ver qué dice, habla del déficit que vamos a cumplir, a ver si dice de Bankia y que sí, mensaje de tranquilidad, bueno, es que un discurso totalmente previsible y muy de perfil. Lo que quieren transmitir es que es calma, que no hay ningún problema, que dado que los accionistas están, de los depositantes del banco están cubiertos, de que no va a haber riesgo, de que no hay peligro, no montemos una escena, que no vuelva precipitadamente el presidente del gobierno de una visita, porque el efecto puede ser mucho. Decir, bueno, ya está hecho, no pasa nada porque lo han hecho los británicos, lo han hecho los americanos. Es nacionalización, bueno, pero lo saneamos y lo limpiamos diciendo, no es tan grave. Entonces, lo que quiere Moncloa es evitar toda sensación de pánico. Pero yo lo que sí que esperaba del presidente del gobierno, no ahora con Bankia, sino desde que ha tomado el poder, que diera muchas más veces la cara ante los españoles. ¿Ah, sí? Pues yo creo que la primera o la segunda pregunta de Carlos Herrera, la primera o segunda pregunta de Carlos Herrera el lunes es, bueno, ¿se quejan ustedes? Y él dice que no, que ha salido continuamente a los medios de comunicación y ante los ciudadanos a explicarla. Pero si fue el otro día con Carlos Herrera la primera entrevista que dio en un medio de comunicación, dio otra antes, pero a la agencia EFE, que la repicaron el resto de los medios, pero no ha dado. Y en los consejos de ministros, cuando ha tenido que tomar decisiones importantes para el conjunto de los españoles, decisiones que, como él dice, son contrarias a lo que había prometido en la campaña electoral, yo espero que el presidente del gobierno salga en ese consejo de ministros, que se queme y que nos explique el por qué sube impuestos, el por qué va a subir el IVA, si va a bajar realmente las cotizaciones sociales. Bueno, ¿recordáis en ese Consejo de Ministros cuando Luis de Guindos mete ahí como muy de refilón el tema del IVA y el tema de las cotizaciones sociales, que prácticamente nadie le entendió? Y al día siguiente todos los periódicos lo de las cotizaciones sociales lo pusieron ahí muy chiquinín. Pero que forma de vender. Más o menos luego en los corrillos de después lo dejó entender. Y luego fuentes del propio ministerio. Pero qué forma de comunicar. Pero esa misma tarde fuentes del propio ministerio decían, no, nadie dice que sea el IVA, estamos hablando de impuestos indirectos, de especiales. Pero tiene que dar la cara más el presidente del gobierno, porque la situación es muy complicada, porque las medidas que se están tomando son excepcionales y porque nos afectan a todos los españoles. Eso es lo que está fuera últimamente y lo que vienen a decir de la diferencia con Monti, que Monti está continuamente dando la cara. Viene en el Parlamento, viene en medios de comunicación, viene él protagonizando los roadshows. Él es el que se está yendo a China, el que se va a Estados Unidos, el que va a Alemania. No es Guindos, no es el Tesoro, sino que es el propio Mario Monti el que está yendo a los sitios a dar la cara y convencer. Y eso hace que, pues que luego se puedan postularle o se pueda postular para el Eurogrupo, o que su credibilidad o que su imagen sea muchísimo más grande. Porque él es el que está tomando personalmente o que luego cometa errores, se eche para atrás en reformas como la laboral, haga otras, se pelee con los empresarios. Nadie dice que sea perfecto, pero por lo menos lo que sí que le están reconociendo fuera es que es él el que está dando la cara y asumiéndolo todo personalmente. Es cierto que él se puede quemar todo lo que quiera, porque aparentemente no va a ser candidato en el futuro en ninguna elección, y se puede quemar más libremente.
Pero es que hay un momento en que dices, bueno, a lo mejor lo que tienes que hacer como líder de ahí, como estadista, es quemarte. Bueno, y es lo que le pedimos todos los españoles, que se queme, ¿no? Igual que nos estamos quemando el resto de los ciudadanos. Y si son solo 4 años, pues son solo 4 años. Claro, que nos estamos crujiendo con los impuestos y con la pobreza que está solapando totalmente a España. Claro, es su deber como líder y como presidente del gobierno. Sí, no, ellos juegan con la idea, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros si lo han hecho otros? Los otros dicen, no, es que aquí hay un momento en que alguien tiene que ser el primero en decir, voy a ser un estadista. Y si me tengo que ir en 3 años y retirarme de la política, me voy en 3 años y me retiro de la política. La escenificación del liderazgo. Claro. En momentos de crisis. Pero ¿cómo vamos a pedir eso a un político si el propio mercado es lo contrario? Si eres demasiado grande para caer, si cuando vas a caer te rescata, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Es demasiado político para caer, entonces nadie se quema y no se arriesga. Y eso hasta que no acabemos con las dos cosas de forma coordinada. ¿Ahí qué quieres decir? Que los políticos no caen. Los políticos no caen. ¿Quién cae? ¿Pero quién cae? Si tenemos en las Canarias tenemos a un político que está en el Caribe desde hace 5 meses y dice... Bueno, ha caído uno, el consejero de Extremadura, el de Sanidad. Sí, el óptico. Pero el canario dice, ¿por qué voy a dimitir? Dice, si solo llevo 5 meses en el Caribe, ya lo hice antes. Entonces, claro, ya estuve un año entero. ¿Por qué voy a dimitir? ¿Cuál es el problema? Entonces, es raro alguien que efectivamente, como el de Extremadura, diga, bueno, pero cuidado, que dice, no porque me hayan descubierto, porque haya nada malo, sino que él por lo menos tiene la decencia de decir, bueno, es por el bien, porque hay dudas, porque tal, y por lo menos se quita de en medio. Eso les tenemos que mandar al colegio otra vez, escribir en la pizarra 100 veces, sí. Yo dimito, tú dimites, él dimite, a ver si aprenden a conjugar bien el verbo, que no pasa nada. Sí, bueno, y viendo que es necesario que se asuman responsabilidades, que se deje caer a quien tiene que caer, una última cuestión, ¿cuáles son, en su opinión, las reformas más urgentes y necesarias para el sistema financiero español? No es fácil, no hay fácil responder. Podemos decir cualquier cosa, pero por 2 cosas no es fácil responder. Primero, porque no depende de nosotros. Es decir, Guindos estaba convencido de que los 50.000 millones que había aprobado eran más que suficientes. Los economistas, algunos españoles, Fedea le decía desde hace más de un año, son 100.000. Son 100.000, él decía, 50.000 son. Entonces estaba absolutamente convencido. Y decía, bueno, pues vamos a intentarlo. Ahora, visto que no son suficientes, pues veremos lo que pasa el viernes en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, es que ni siquiera es un criterio objetivo. Los test de estrés se supone que son un criterio objetivo y según ellos vamos estupendamente. Así que el problema no se puede cuantificar o hacerlo de una manera tan sencilla. O sea, depende de la reacción que vaya a tener y va de la mano de otras reformas. Entonces, tiene que ver un poco con liderazgo, tiene que ver con imagen pública, tiene que ver con que las entidades por sí solas mejoren, tiene que ver con la propia economía del país, porque si esto ocurre con una economía muchísimo más boyante, no hace falta una reforma tan grande. Entonces, no es fácil decir qué o cuánto tiene que decir. Y el segundo es, tiene que encontrar... ¿Cuál es lo que tiene que hacer? Tiene que encontrar el equilibrio perfecto entre el saneamiento y llenarse de mierda. Perdón por la expresión, pero sí, o sea, se puede llenar de mierda solo hasta cierto punto, porque cuando tenga demasiados activos tóxicos el propio Estado en su balance, va a llegar un momento en que va a ser insostenible. Claro, porque al final esos activos tóxicos nos los comemos todos los españoles vía impuestos y vía más pobreza, y eso lo vamos a estar pagando todos nosotros durante muchos años, porque al final nos están crujiendo a todos vía impuestos, no para crecer más ni para vivir mejor, sino para pagar todas estas barbaridades que se han hecho en el pasado y también todos estos platos rotos que vamos a tener que pagar de las cajas de ahorros del sistema financiero y mucho más. Y eso el gran problema es que eso no ha cambiado. No. Es decir, si hay una lección que han aprendido los políticos de todo el mundo desde 2008 aquí, es que hay entidades demasiado grandes para caer, que hay entidades sistémicas y que no puede volver a pasar lo de Lehman Brothers. O sea, si hay un mensaje que se haya metido en el cerebro de todos los políticos del mundo, es que eso no puede volver a ocurrir. Y mientras ese sea el paradigma, mientras ese sea el marco sobre el que tiene que funcionar el capitalismo, estamos apañados, porque volverá a pasar. Porque siempre va a haber financieros que ganen 20 millones o 30 millones o 100 millones de euros al año sin ningún miedo, porque el momento en que dejen de ganarlos, alguien va a venir a cubrirlo. Hay que hacer alguna forma de hacerlo coordinado. Es decir, yo recuerdo, y lo he recordado hoy, una cosa que he escrito para el mundo.es, es Simon Johnson, que era economista jefe del Fondo Monetario Internacional, publicó hace 2 o 3 años en The Atlantic un artículo que circuló bastante, que se llamaba El golpe tranquilo o algo así. Entonces él venía a decir que si ellos cuando estaban en el Fondo Monetario iban a ver a los países en problemas o en situaciones en desarrollo y tenían que reformarlos, se encontraban siempre con el problema del sistema financiero. Es decir, que todos los bancos eran unas oligarquías, entonces tenían que convencer a los gobiernos de que dejaran que algunos de ellos se arruinaran, que eran su familia, que eran sus primos, que eran sus amigos y demás. Y que hasta que eso no ocurriera, no les daban el dinero. Y decía, si hiciéramos ese mismo criterio con los países desarrollados,
lo que pasaba es aterrador, porque ocurre de una manera u otra lo mismo. En España lo llamamos cajas, y es poner al vicepresidente del gobierno actual, el antiguo vicepresidente, al frente de una caja. A los amigos, ¿no? A los amigos, a los políticos y demás. Y Johnson lo decía, dice, una de dos, o tenemos el capitalismo o no lo tenemos. Pero entonces, si alguien es demasiado grande para caer, pues no dejemos que sea demasiado grande para caer. Pero lo que no podemos estar jugando no, todo el mundo con las mismas reglas. Si alguien es demasiado grande para caer, o dejas que caiga, o dejas que se deje de ser tan grande. Si no, apaga y vámonos. Bueno, pues con este punto creo que es un buen punto para terminar, para no alargar más esta conversación, aunque merece alargarse horas y horas, la verdad. Así bueno, que ya veremos qué pasa mañana en el Consejo, ¿no? Sí. A ver si hay alguna sorpresa. Algo habrá. Seguro. Pues bueno, pues Susana, Pablo, muchísimas gracias a ambos por venir a Periodista Digital. Buen día.